Pues bien, este es el seminario número 12. Es la segunda parte sobre cómo presentar los resultados del análisis de contenido. Si recordáis, muy brevemente hemos hecho una división en el análisis de contenido, digamos, distinguiendo aquellos contenidos, aquellos datos que proceden o que tienen una naturaleza sobre todo textual, es decir, palabras, y aquellos que tienen una naturaleza fundamentalmente visual. Por lo tanto, estamos hablando de imágenes, fotografías o elementos, vídeos con contenido visual. Por lo tanto, aunque sea un vídeo, un audio o una fotografía, si el contenido es textual, es decir, si admite transcripción, os remitiríamos a la primera de las sesiones que hemos realizado de análisis de contenido, porque la presentación tiene que ver más con citas de textos, de partes de textos, de intervenciones, de palabras, por lo tanto. Mientras que lo que vamos a explicar ahora tiene que ver sobre todo cuando los contenidos no se transcriben o no son transcribibles y son sobre todo visuales, icónicos, imágenes, fotografías o grabaciones de vídeo, grabaciones de pantalla, pantallazos, pero que, digamos, el contenido es fundamentalmente visual. Y vamos a dar unas nociones de cómo presentar los resultados de este tipo de análisis de contenido. De acuerdo con el tipo de trabajo de campo que hagáis, cuando hacéis etnografía, pues los resultados, digamos, que vais a obtener, los datos que habéis recogido, pueden tener una naturaleza más visual o una naturaleza más textual, o ambos, o una cosa mixta. ¿De acuerdo? Si es mixto, tendremos que jugar con los dos, pero seguramente que primará con criterio general el contenido visual, porque al poner, digamos, un fragmento de esta fotografía, de ese pantallazo, o alguna diapositiva, ¿no?, o alguna imagen de ese vídeo, pues en él también se podría ver el texto. Pero evidentemente se supone que lo visual tiene también una relevancia y por eso lo estamos utilizando. La naturaleza de los datos son decisiones que tomamos, son decisiones metodológicas, pero ciertamente están muy relacionadas con el planteamiento que hemos hecho en la investigación, es decir, con los objetivos o las preguntas de investigación que nos hayamos formulado inicialmente. Por tanto, como consecuencia de ello, de ese diseño metodológico que hemos hecho, pues podemos haber recogido un material de una naturaleza u otra y ahora vamos a ver cómo presentaríamos los resultados a partir de elementos icónicos. Para eso vamos a retomar el trabajo de campo, el ejemplo de trabajo de campo que hacíamos en una sesión anterior, precisamente sobre cómo recoger material, sobre todo visual. Y nos planteábamos en ese sentido, hacíamos un remedo, una simulación de investigación de trabajo de campo relacionado con la creatividad en Twitter. Y para eso nos planteábamos inicialmente 4 preguntas, que si recordáis luego fueron cambiando, pueden ir cambiando, ampliándose, etc. Las 4 preguntas que nos planteábamos inicialmente para este pequeño experimento era, por una parte, ¿a qué campos se vincula la creatividad? El segundo, ¿qué se hace en Twitter en relación o con relación a la creatividad? Tercero, ¿qué tipo de creatividad se practica en Twitter? Y cuarto, ¿quiénes son los referentes relacionados con la creatividad en Twitter? Para, por ejemplo, la primera pregunta, ¿a qué campos se vincula la creatividad? Pues a través de nuestras visitas, de nuestro trabajo de campo, hemos recuperado una serie de material que al clasificarlo, al analizarlo, nos ha generado una serie de categorías.
para responder a esta pregunta, pues salían una serie de categorías principales, como, por ejemplo, la educación y otros campos a los que se podía vincular. Pues bien, nosotros presentaríamos entonces en nuestro informe la pregunta, luego explicaríamos qué categorías han resultado, y para cada categoría haríamos una cosa similar a esto. En primer lugar, el nombre de la categoría, vamos a ir identificando. Es decir, como hemos dicho, para una pregunta identificamos la pregunta y después indicamos las categorías. Y para cada categoría, en este caso la primera categoría principal sería aspectos de la creatividad relacionados con la educación, planteamos el nombre de esta categoría y acto seguido definimos la categoría. ¿De acuerdo? Que sería en este caso que se incluye las referencias que afectan a la educación formal, no formal e informal y por ende a procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, estamos haciendo aquí una inclusión de procesos educativos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, por lo tanto, de una forma muy amplia, muy holística. Esto, como decíamos, si a través del material recogido lo viésemos oportuno, nos podría llevar a realizar, a proponer una serie de subcategorías, es decir, que la categoría 1 podría tener a su vez una subcategoría, por ejemplo, 1.1, que podría perfectamente ser si encontramos aspectos relacionados con la educación formal, es decir, con el sistema escolar, universitario, con aquello, digamos, más formal del aparato educativo. Una categoría 1.2 podría ser los aspectos relacionados con la educación no formal, por lo tanto con procesos diseñados como cursos, pero que no dan lugar a títulos oficiales. Por lo tanto, estaríamos hablando, por ejemplo, de cursos para el ocio, de cursos de actualización, de cursos de idiomas, pero que no dan lugar a un título oficial. Y después, una tercera subcategoría podría ser perfectamente la 1.3, educación informal, donde incluiríamos, otro tipo de referencias a procesos más informales, por lo tanto menos planificados, pero procesos de aprendizaje sin duda, y de esos también hay muchos. Por lo tanto, procesos que tienen que ver con comunidades, por ejemplo en abiertos, con eventos que se hacen en línea, en una red social, etcétera, por ejemplo. Pues procesos, por lo tanto, no tan estructurados, no tan programados, para entendernos, pero que también se pueden entender que generan procesos de aprendizaje. Por lo tanto, podríamos tener aquí como 3 subcategorías. Nosotros no lo hemos hecho para este ejemplo, pero lo podríamos hacer. Todo ello va a depender de si encontramos material suficiente que justifique esto. ¿De acuerdo? Porque si no hay material, por ejemplo, más que de tipo formal, pues o formal, algo no formal y nada informal, pues a lo mejor esta estructura no tiene sentido, ¿de acuerdo? Y simplemente preferimos mantener todo en una categoría general única que tenga que ver con la creatividad relacionada en relación con procesos educativos. Bien, y la presentación entonces que sugerimos sería, como veis en pantalla, por una parte, no la captura completa de la pantalla, sino un recorte del pantallazo con el que nos hemos quedado, en este caso de un tweet, y luego, de alguna forma, bien de este modo, bien indicando por debajo, si se quiere, como se indica a veces en los artículos, figura 1, figura 2, etc. Pues aquí indicaríamos de qué sesión ha resultado obtenido este material. Por lo tanto, estamos indicando la fuente. ¿De acuerdo? Aquí observamos que indicamos la sesión, en la segunda sesión que hemos hecho, que estábamos buscando contenidos, porque en este caso, como es en Twitter, lo hemos explicado, ¿no? Alguna vez podemos hacer búsquedas de diversa naturaleza y lo que se genera en pantalla es diferente. Podríamos haber hecho, en este caso, una búsqueda de contenidos, pues es con el hashtag creatividad o con la palabra creatividad, pero también podríamos hacer búsquedas de usuarios o de cuentas, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, podríamos hacer otro tipo de búsquedas, búsquedas en listas, obtener una lista de usuarios que nosotros identificamos como referentes en la creatividad y hacer el seguimiento de lo que produce esa lista. En fin, las metodologías son diferentes. Eso se puede explicar de forma genérica previamente, o en este caso lo vamos indicando, como veis, en cada uno de estos recuadros, aquí o por debajo de la referencia que utilizamos, como decimos, pues vamos dando cuenta de la fuente. De alguna forma, esto lo que nos permite, si os fijáis, simplemente con las tres referencias que tenemos aquí en pantalla, ya podemos observar que no procede todo de la misma sesión, sino que aquí hemos hecho al menos 12 sesiones y hay una distribución, con estos tres ejemplos ya se ve que hay de 3 sesiones diferentes. Bueno, por lo tanto, no se puede pensar que este material sobre educación ha salido exclusivamente de la primera sesión o de la segunda, porque gracias a esto nosotros, por una parte, aportamos la evidencia de que hemos recogido material que justifica la creación de una categoría educación, por lo tanto, que hay actividades y publicaciones en Twitter sobre creatividad relacionados con la educación. Aquí están las evidencias. Y por otra parte, aportamos o manifestamos o comunicamos, transmitimos la idea de que hay diversidad, que no es solo de una persona, porque como se puede ver aquí, los usuarios son diversos, no fue producto solo de una sesión, muchas sesiones, etc. Este tipo de aspectos de cobertura, de diversidad, también es importante transmitir. Porque nuestra idea, como ya hemos dicho anteriormente, es que no es necesario estar, digamos, aportando todo el material del trabajo de campo que nosotros hemos recogido, sino lo que hay que hacer es trufar, es decir, aportar evidencias en el informe para que realmente quede justificada y quede bien ejemplificada, que se comprenda perfectamente en qué consiste cada categoría y además transmitimos esta idea de diversidad de fuentes, de momentos, de autores, etc. Bien, y aquí a continuación de esto pues cabría comentar lo que tenemos aquí en pantalla. Por ejemplo, los contenidos a los que se refiere, ¿de acuerdo? Y el tipo de información que tenemos aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Pues cuando son referentes, por ejemplo, a instituciones, a actividades, ¿no? O aquí, por ejemplo, a un programa financiado por la Caixa, etc. Ese tipo de comentarios se pueden añadir para reforzar, para enriquecer, para explicar en mayor medida el trabajo, digamos, de campo en torno a esta categoría. Otra categoría podría ser, para esa misma pregunta, pues los aspectos de la creatividad relacionados con la publicidad. De igual forma, por lo tanto, a continuación dentro del informe, una vez que hemos terminado con la anterior categoría y subcategorías en el caso de que lo quisiésemos hacer, categoría 2, publicidad. Definimos la categoría que dice en este caso que afectan a la publicidad, captación, promoción y divulgación comercial o no comercial. Eso significa, fijaros la importancia de la definición de la categoría, que el material no tiene por qué hablar de publicidad o utilizar la palabra publicidad o que se vea claramente que el autor es publicista o que es una campaña publicitaria. Porque cualquiera de nosotros organiza un curso y también hace su campaña de publicidad. No necesita ser publicista para hacer publicidad, es decir, para hacer promoción, divulgación de un curso, de un libro, de un evento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante este tipo de aspectos, porque si no, a lo mejor alguien podría discutir si realmente aquello que hemos metido aquí a modo de ejemplos dentro de la categoría se puede entender como publicidad. Pues para, digamos, que se entienda adecuadamente por qué algunas o las cosas que están las hemos incluido y por qué otras han quedado excluidas. Por eso es interesante, necesario, diríamos, definir lo mejor posible
la categoría. En este caso, de igual forma, pues aportamos el material. Aquí, de nuevo, hay 3 fragmentos de captura de pantalla. No son los pantallazos completos, sino que son el pantallazo que hemos recogido y que hemos guardado con nuestras anotaciones, etcétera. Está el material y, a su vez, indicamos, como veis a la derecha, podríamos indicarlo, como decíamos, por debajo, como veáis vosotros, la procedencia, en este caso, la sesión, y en qué tipo de sesión lo hemos encontrado. A su vez, por debajo de esto, podríamos comentar las cuentas que están aquí, de dónde proceden, qué tipo de material, si forman parte de una campaña o no, qué tipo de autores son estos, si son cuentas profesionales, si son personas, si son instituciones, si son empresas, etc. Hay que darse cuenta, de igual modo, tercera categoría, toda esta información que a nosotros nos puede parecer obvia o evidente, hay que darse cuenta que el que nos va a leer, tanto si es en una tesis, en una investigación, en un trabajo fin de máster, en lo que sea, en un artículo, en un libro, hay que darse cuenta que el lector no cuenta con toda la trayectoria y la experiencia, la contextualización que nosotros tenemos como investigadores. Nosotros sabemos perfectamente cuándo ha surgido, de dónde viene, qué estábamos haciendo, pero la persona que nos lee no lo sabe, y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo por explicitar este tipo de información implícita, que por lo tanto para nosotros puede ser obvia, de sentido común para entendernos, porque es conocida, pero no lo es para nuestro lector. Aquí en la categoría de arte, de igual forma, definimos esta categoría, decimos que afectan al arte y a los procesos de creación artística. De igual forma, vamos aportando las evidencias, que evidentemente son de tipo gráfico, y a su vez indicamos, en este caso hemos optado por indicar la sesión y que era una búsqueda de contenidos en Twitter. Y a su vez, aquí, pues, como os fijáis, también hay elementos a comentar, ¿de acuerdo? Por tanto, pues, podremos comentar los autores, es decir, las cuentas, en este caso de Twitter, de las que proceden, si son institucionales, si son centros formativos, si son artistas, si son, a lo mejor, organizadores de eventos divulgativos o de exposiciones, etcétera. Comentar, por lo tanto, los autores, comentar los contenidos que se divulgan, porque aquí hemos puesto esto, consideramos esto como artístico, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo consideramos como artístico? ¿De acuerdo? Pues, por lo tanto, este tipo de elementos es importante, incluso si los comentarios o el texto escrito merece algún tipo de comentario, pues lo podemos hacer. Este tipo de información añadida, insisto, forma parte de nuestro proceso de interpretación, de justificación, de explicación, para que el lector comprenda adecuadamente por qué está ahí y qué significa. Es decir, qué hay sobre arte relacionado, en este caso, con la creatividad en Twitter. Además, algunas ideas suplementarias, como decíamos, se pueden añadir comentarios explicativos, se pueden identificar con números en las imágenes y referirte a ellos en la explicación. Vamos a ver ahora un ejemplo. Se pueden también realizar comparaciones, es decir, que podría plantear a 2 columnas, por ejemplo, 2 tweets de arte o de arte o de 2 autores sobre el mismo fenómeno, etcétera, ¿de acuerdo? Y comentar las diferencias o las similitudes que hay, pues en función del autor, de la cuenta, del momento en que fue, por ejemplo, si es un tweet sobre el mismo evento, antes, durante, después. Sabéis que, por ejemplo, Twitter se utiliza mucho también para transmitir eventos. Entonces, durante la celebración de un evento, las personas que participan pues pueden ir comentando, transmitiendo, citando lo que están escuchando, haciendo fotografías y publicándolas, o fotografiar también algunas diapositivas de especial interés, ¿no? En una exposición determinada, en una conferencia.
Por lo tanto, ahí también habría aspectos que se podrían incluir de forma suplementaria, ¿no? Haciendo comparaciones, explicando, estructurando esas categorías, como decíamos, de forma diferente. Y también, como sugerencia, se pueden hacer tomas generales con identificaciones parciales sobre diapositivas, ¿no? Vamos a ver ahora un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, en lo que hemos visto antes, podríamos también indicar con números, por ejemplo, cuando hacemos referencia al usuario, pues poner ahí el número. Por ejemplo, si habla del usuario, ¿no? Pues entonces ponemos aquí el número, del texto, pues número 2. En el caso que estábamos explicando antes, es decir, que estuviéramos hablando solo de este tweet, por ejemplo. Pero también podemos utilizar el pantallazo completo. Según el tipo de trabajo de campo que estemos haciendo, pues puede resultar de interés esta presentación. Y entonces, en este caso, lo que haríamos, como veis ahí, sería indicar sobre la pantalla, en este caso, por ejemplo, vamos a analizar una cuenta. Entonces, la cuenta, claro, en este caso, ¿no? Creatividad curiosa. Pues es una cuenta que tiene muchos aspectos que comentar. Y entonces, en lugar de tomarlo por fragmentos, que también lo podríamos hacer, nos interesa, por una parte, reflejar lo que ve el visitante cuando entra en la cuenta, pero por otra parte, gracias a los números, o con flechas, o con cualquier elemento gráfico que nos lo permita, pues podemos ir comentando los diferentes elementos que aparecen en la cuenta, en relación evidentemente, con lo que estamos investigando. En este caso, con la creatividad. Entonces, esta es una cuenta, por una parte, que tiene que ver con la creatividad. Por ejemplo, teníamos una pregunta de investigación, precisamente, que era ¿cuáles son los referentes? La pregunta cuarta, ¿no? Bueno, pues aquí ese trabajo de campo podría ser capturas de diversas cuentas, por ejemplo, de 7 u 8 cuentas que nos parezcan especialmente singulares o que reflejen la diversidad de cuentas que hay, y vamos comentando cada una de ellas. A lo mejor no se trata de hacer un análisis exhaustivo de las cuentas, pero sí, a lo mejor, de los aspectos que nos llaman aquí la atención, como es la propia singularidad que tiene la fotografía de perfil y la propia cuenta, ¿no? Que es el número 1 y el número 2, incluso los que en este caso produce materiales, aquí están, ¿no? Fotografías, imágenes, ¿no? La propia cuenta, no todas las cuentas producen material gráfico o visual, otros solo se dedican a escribir, Y luego, como nosotros hemos visitado eso, en los comentarios que hemos tomado durante nuestra visita, además del pantallazo, pues podemos haber visto qué tipo de publicaciones, qué tipo de tweets publica esta cuenta, si son eventos, si son consejos, si son talleres, si son información sobre personas creativas, si son sugerencias, si son trucos, etc. Bueno, pues ese tipo de comentarios también los podríamos añadir. Y, pues, claro, esto tiene más sentido cuando la composición que tenemos en pantalla es compleja. Si es simple o es fácil comprender aquello que estamos comentando o a lo que nos estamos refiriendo, quizá no haga falta situar los números, como en los casos anteriores, que era información, digamos, más puntual, más fácil, ¿no? Comentar un tweet. Pero en este caso es un pantallazo con más información, más complejidad, y entonces los números, la otra solución sería, para que me entendáis, sería sacar directamente de aquí, ¿no? Reducimos un poco el tamaño de la imagen y vamos sacando con flechas de aquí y escribimos, ¿de acuerdo? Y escribimos aquí el comentario o la explicación que queramos hacer, ¿de acuerdo? De igual forma, podríamos utilizar los recuadros aquí dentro. Podríamos utilizar el recuadro y después la fecha y después escribir aquí el comentario, ¿de acuerdo?
tanto caben todo tipo de disposiciones, pero la idea sigue siendo la misma que teníamos inicialmente, cuando hablamos siempre de exponer los elementos del trabajo de análisis de contenido, ¿no? Del trabajo de campo, que es en primer lugar siempre hay un elemento director que es la pregunta o el objetivo. Para cada pregunta u objetivo es necesario exponer las categorías y subcategorías, si consideramos oportunas, que han emergido, que se han generado, y para cada categoría su nombre, su definición y evidencias que aportamos, que comentamos y explicamos, para que se entienda cuál es el contenido, en definitiva, cuál es la respuesta a nuestra pregunta de investigación, o si hemos conseguido conocer, explicar o interpretar aquello que nos proponíamos. Bueno, en definitiva, esta es nuestra sugerencia para exponer, por lo tanto, análisis de contenido de naturaleza gráfica. La sesión anterior era sobre contenidos de naturaleza textual. Aquí, como veis, por ejemplo, aunque también hay palabras, y puedo tener que transcribirlas, aquí, por ejemplo, en este pantallazo que tenemos aquí frente a nosotros, es evidente que la información visual no se puede transcribir. Es decir, perdería mucho aquí esta información visual si intentase transcribirla o describirla. ¿Entendéis? Cuando es mucho más simple y no tiene ningún problema técnico para nosotros, reproducir tal cual esa imagen o parte de imagen. De igual forma pasaría con un vídeo. Lo que pasa es que con el vídeo se nos escapa, ¿no? En este formato papel, entre comillas, PDF, que estamos entregando el trabajo, pues el vídeo nos obligaría a hacer capturas, pantallazos de momentos del vídeo, por ejemplo, si nos interesa reflejar una secuencia, o un fotograma simplemente del vídeo, del momento en el que queremos comentar algo. Pero la idea sería la misma, ¿de acuerdo? Sería exactamente la misma. Pero conviene en este formato que se vea, al margen de que luego podamos querer enlazar al vídeo o lo que sea, pero claro, el vídeo no lo vamos a poder enlazar al momento o al fragmento directo. Al fragmento, si lo recordamos, sí, pero si no, no podríamos localizar fácilmente ese, sin recortar el vídeo original, la grabación de la sesión. Por lo tanto, estas son algunas ideas de cómo presentar el análisis de contenido de naturaleza fundamentalmente visual. Y por lo tanto aplicable a fotografía, imágenes, iconos, gráficos, pantallazos, vídeos, etc. Y nada más por hoy. Esperamos que haya sido de utilidad. Hasta luego.